Bueno, pues el tema de la sesión de hoy es el manejo del dolor crónico no oncológico. Este es el índice de contenido. Primero haré una introducción, luego la justificación del tema, los objetivos, las líneas estratégicas de manejo, tratamiento y demás, y por último unas breves conclusiones. Lo primero, el dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia a un daño tisular real o potencial. Es un síntoma muy frecuente, como sabemos, y que puede ser debido a múltiples causas, y las consecuencias afectan profundamente tanto a la calidad de vida del paciente como a la propia autonomía. El dolor representa también un problema de salud pública por la elevada prevalencia que tiene, la repercusión funcional y emocional en el paciente y el impacto que genera también sobre los recursos sanitarios. El adecuado abordaje debería contemplar tanto estrategias clínicas como de organización sanitaria. Para ello se creó lo que es el documento marco para la mejora del abordaje del dolor del Sistema Nacional de Salud. Y además para ayudarnos también contamos con una guía que es el proceso asistencial integrado del dolor crónico no oncológico, y estos son los dos documentos en los que yo me he basado para hacer la sesión. De forma general, el dolor puede clasificarse en dolor agudo o en dolor crónico. El dolor agudo suele ser una manifestación de una lesión o de una enfermedad más aguda, valga la redundancia. Tiene una función protectora, suele ser más limitada en el tiempo y responde bien al tratamiento normalmente. Y el dolor crónico ya se considera una enfermedad en sí misma. En este grupo entrarían aquellos pacientes con dolor de cualquier localización, de origen musculoesquelético, con una duración igual o superior a 3 meses, una intensidad de 4 más en la escala verbal numérica y que cumpla una de las siguientes características, que sea continuo o bien intermitente, pero que se presente más de 5 días a la semana o 5 días. A su vez, el dolor puede ser nociceptivo, neuropático o mixto y afecta a personas de todas las edades. Se asocia tanto a discapacidad como a aislamiento social, trastornos en el ánimo y al uso prolongado de los recursos sanitarios y farmacológicos. Es por ello que supone una carga considerable tanto a nivel personal del paciente como para el sistema sanitario. En España la incidencia ronda entre el 11 y el 17% y aquí en atención primaria es la segunda causa de consulta. Más de un 50% de las consultas están relacionadas con dolor crónico, o sea que es bastante frecuente. Y en los límites marginales pues entrarían las personas con fibromialgia o aquellas que se hayan sometido a un procedimiento quirúrgico que esté vinculado a técnicas invasivas. Como siempre, para la evaluación del dolor debemos incluir una anamnesis completa, una exploración física y una adecuada utilización e interpretación de las pruebas complementarias. Además de la propia evaluación del dolor, debemos evaluar también la función cognitiva del paciente, psicológica y la calidad de vida, con el fin de poder identificar una causa subyacente del dolor y establecer el plan de tratamiento que sea lo más adecuado posible. El tratamiento, además de incluir los medicamentos, obviamente, pues también contemplaríamos las terapias físicas, las terapias psicológicas y otros enfoques que deberían adaptarse a las necesidades individuales de cada paciente. Entonces, bueno, este documento marco surge como respuesta a la necesidad de mejorar la atención del dolor dentro del Sistema Nacional de Salud. Los motivos que lo justifican pues serían, en primer lugar, la alta prevalencia. Según una encuesta nacional de salud que se hizo en el año 2011-2012, el 11% de las personas refería que había reducido sus actividades básicas, o sea, sus actividades en la vida diaria por dolor en las 2 semanas previas. En segundo lugar estarían las desigualdades de género. Las mujeres presentan una mayor prevalencia de dolor crónico y consumen más medicación que los hombres para manejarlo. En tercer lugar, la infravaloración del dolor, especialmente en pacientes pediátricos, mayores y oncológicos. Y por último, las recomendaciones internacionales que instan a los países a considerar el dolor como una prioridad en las políticas de salud. Y menos mal. Entonces, bueno, el objetivo sería proporcionar un marco de referencia que garantice la calidad, la equidad y la eficiencia en la atención a estas personas con dolor y que contribuyan a mejorar su calidad de vida. Para ello establecemos unos objetivos y recomendaciones que orientan a promover esta valoración del dolor y mejorar la prevención y la atención integral del paciente. En cuanto a las líneas estratégicas de tratamiento, manejo y demás, para ello tenemos el PAI, como comentaba anteriormente, que se ha realizado siguiendo este recorrido, ¿no? Empezaríamos de arriba hacia abajo. En un primer lugar estaríamos los profesionales de atención primaria, que son los que detectaríamos en primera instancia a los pacientes con este perfil. En segundo lugar ya entrarían en juego enfermería, trabajadores sociales, rehabilitación, fisioterapeutas y demás. Y ya por último pues estaría la unidad del dolor, ¿vale? Este esquema simplemente sigue el recorrido del paciente desde que lo detectamos hasta los que llegan a la unidad del dolor en caso de que sea necesario, ¿no? Entonces estarían incluidos los profesionales que lo desarrollan. ¿Quién?
el ámbito de actuación, dónde se realiza, la actividad o servicio que realizamos, las características de la calidad, o sea, cómo vamos a prestar el servicio y la secuencia lógica de su realización, cuándo. Y esto debe estar reflejado en la hoja de ruta del paciente. Entonces, en un primer lugar, sería la identificación de la persona con criterios de dolor crónico, ¿vale? Que como ya he dicho, pues básicamente serían los médicos y los enfermeros de atención primaria los que lo detectarían. Y en segundo lugar, ya entraríamos a hacer la evaluación clínica, ¿vale? Aquí deberíamos incluir datos específicos sobre el síndrome doloroso, una exploración neurológica, del aparato locomotor, las pruebas complementarias, los tratamientos previos y los actuales que haya realizado el paciente, los hábitos de vida, las expectativas que tienen relación al control del dolor y la capacidad funcional. Y para ello nos podemos ayudar también de distintas escalas, como por ejemplo la GAD-7 para la ansiedad o la PHQ-9 para la depresión. Dentro de la evaluación clínica también tendremos que valorar, mantener o modificar el régimen terapéutico que el paciente venía realizando hasta que nosotros elaboremos la aplicación del plan terapéutico inicial. Tener en cuenta también no solicitar pruebas complementarias salvo sospecha de patologías con tratamiento específico, por ejemplo, en caso de sospecha de neoplasias o infecciones. Citar con la trabajadora social si sospechamos que puede haber aislamiento social, ausencia de apoyo familiar o simplemente para asesoramiento administrativo. Y bueno, el enfermero entraría en juego para evaluar el descanso, el sueño, la movilidad, el autocontrol y demás de la ansiedad. Y ya una vez que hagamos toda la evaluación, pues debemos informar al paciente de los resultados de esta valoración y hay que dejar constancia en la historia clínica del mismo, ¿vale? Del diagnóstico, de la necesidad del plan terapéutico, de las posibilidades de evaluación por otros profesionales y de la evolución que se prevea. En cuanto a la elaboración en sí del plan terapéutico, pues bueno, debe estar consensuado tanto por medicina de familia como por los enfermeros y trabajadores sociales, es decir, es algo multidimensional, personalizado para el paciente y lo ideal es que la elaboración se dilate no más de 2 semanas, ¿vale? Y quede registrada en la historia de salud. En cuanto a la aplicación y el seguimiento del plan terapéutico, pues bueno, aquí habría que hacer una intervención sobre los hábitos de vida, la intervención farmacológica, es decir, el tratamiento en sí según el tipo de dolor, si es nociceptivo, neuropático, mixto, y para lo que seguiremos una pauta escalonada en cuanto a la medicación. Y siempre recordando que hay que pasar las escalas del dolor, ¿vale? Que es importante, tanto para ver de qué partimos como para la evolución. Recoger también una intervención psicoeducativa si lo vemos conveniente y la intervención física rehabilitadora si consideramos que, bueno, que se puede beneficiar de un programa de ejercicio físico, de una intervención grupal o lo que vayamos viendo. Entonces, bueno, según el tipo de dolor que presente el paciente, tenemos distintas líneas de tratamiento. En el caso del dolor nociceptivo, los fármacos de primera línea serían el paracetamol o los AINES. Preferentemente el paracetamol, debido a los efectos secundarios que sabemos que tienen los antiinflamatorios. Y bueno, recordar que el ibuprofeno es menos gastrolesivo y el naproxeno tiene menos riesgo cardiovascular, ¿vale? En caso de que esto no funcione, pues en una segunda línea podríamos considerar añadir los opioides menores, como el tramador, por ejemplo, o la codeína. ¿Que tampoco funciona? Pues sustituimos los opioides menores por los mayores. Vamos iniciando la titulación y el ajuste de fármaco de liberación rápida hasta que alcancemos una dosis diaria que sea estable y posteriormente lo podamos sustituir por los fármacos de liberación prolongada. Recordar, investigar la presencia de problemas psiquiátricos o de consumo de tóxicos previos que pueda tener el paciente por la dependencia que sabemos que producen este tipo de fármacos. Aquí entrarían la morfina, la oxicodona e hidromorfona, que tienen eficacia y tolerancia similar, pero la morfina es el opioide de referencia por la relación costo-efectividad que tiene y porque tenemos una mayor experiencia de uso con ella. En caso de aquellos pacientes que hayan perdido la disponibilidad de la vía oral, pues podemos tirar del fentanilo, calculando la dosis diaria que analgésica de morfina y realizando los ajustes necesarios. Recordar, importante, que en aquellos pacientes en los que se alcancen una dosis de morfina de 90 a 180 miligramos o una dosis equianalgésica de cualquier otro opioide, aquí ya estaríamos entrando en un riesgo de dependencia y tenemos que contemplar la derivación a la unidad del dolor, ¿vale? Porque ya sería un paciente con un dolor crónico complejo. En segundo lugar, el dolor neuropático, ¿vale? Como primera línea tendríamos la amitriptilina, que comenzaría con una dosis de 10 miligramos por la noche, manteniéndola entre 3 y 5 días hasta conseguir el control del dolor. En este grupo también entrarían la nortriptilina e imipramida, que serían alternativas en caso de que no se toleren los anteriores por efectos adversos.
La gabapentina o pregabalina, que normalmente se usa más la pregabalina porque tiene una posología más cómoda, y la duloxetina para pacientes con neuropatías diabéticas en caso de que los fármacos de primera línea pues hayan fracasado. ¿Que vemos que el control es insuficiente? Pues añadiríamos un segundo medicamento de distinto grupo, es decir, si el paciente ya estaba con amitriptilina, por ejemplo, pues se le añade la pregabalina. Y como tercer escalón, si el control sigue siendo insuficiente, pues valoramos cambiar o añadir, por ejemplo, tramadol, lidocaína en apósito o capsaicina tópica. ¿Que el dolor tampoco se controla con estos medicamentos? Pues pasaríamos a los opioides mayores o a la asociación de estos con un gabapentinoide, ¿vale? Y en casos de pacientes con dolor mixto, es decir, que tenga tanto el dolor nociceptivo como neuropático, pues seguiríamos una pauta escalonada, pero de ambos esquemas. He dejado aquí unas capturas del DIRAYA, que si entramos en la valoración de riesgos en la historia del paciente, pues podemos ver que hay un breve cuestionario sobre la adecuación del inicio del tratamiento con opioides, ¿vale? Que en caso de dudas creo que puede ser útil, vamos. Y existe también otra que nos puede ayudar en cuanto a las recomendaciones para saber si debemos continuar con el tratamiento o bien lo suspendemos, ¿vale? En caso de duda. Que yo creo que es útil saber que estas herramientas pues están ahí. En cuanto al seguimiento, pues bueno, una vez que hemos instaurado el plan de tratamiento, al mes de iniciarlo deberíamos pasar las escalas del dolor, ¿vale? Que sería la escala verbal numérica o la BPI. Si existe una disminución del 30% o más del valor inicial o una disminución de más de 2,5 puntos en caso de la escala BPI, pues mantenemos el mismo plan que habíamos instaurado y volveremos a reevaluar en 3 meses. ¿Que esta disminución no se produce? Pues volvemos a hacer un ajuste del tratamiento y reevaluamos al segundo y tercer mes. Si nos encontramos ya a los 3 meses del inicio del plan, pues si se mantiene la reducción o la disminución del dolor, mantenemos el mismo plan y reevaluaríamos a los 6 meses. ¿Que no hemos conseguido que el dolor se reduzca? Pues entonces habría que reevaluar la intervención sobre hábitos saludables y una intervención psicoeducativa y demás, ayudándonos para ello de escalas como la ansiedad y la depresión, ¿vale? Y volveríamos a reevaluar a los 6 meses. Si pasados estos 6 meses el paciente está estable, pues seguiríamos con un seguimiento semestral y si la intensidad del dolor o la funcionalidad no han alcanzado el objetivo, pues entonces catalogaríamos al paciente como un paciente con dolor crónico de difícil control y ya valoraríamos la derivación a la unidad del dolor. Otros aspectos a tener en cuenta, pues bueno, si durante el seguimiento el paciente necesita valoración por el médico rehabilitador, hacer una interconsulta. En caso de que hayamos indicado tratamiento con opioides mayores, hacerles un seguimiento más estrecho y citas de revisión más frecuentes. Y en caso de que consideremos que necesitan técnicas invasivas o como comentaba antes, que el paciente ya esté con dosis de morfina superiores a 90, pues valorar la derivación a la unidad del dolor. Y bueno, aquí de forma resumida, pues un poco lo que les competiría ya a ellos, ¿no? A los anestesiólogos y enfermería de la unidad terapéutica del dolor. En un principio deberían valorar las pruebas complementarias y los tratamientos que el paciente ya ha venido realizando y considerar si necesitan ampliación de pruebas o no para ampliar el estudio. Las técnicas invasivas, la rotación o cambio de opioides por aparición de efectos adversos en el sistema nervioso central y realizar un informe de seguimiento alta para garantizar esa continuidad asistencial. En el DIRAYA también disponemos de una herramienta que nos puede ayudar sobre si el paciente tendría criterios o no para derivar a la unidad del dolor, que aquí os la dejo. Y bueno, ya por último, he querido incluir algunas pinceladas sobre el tratamiento con morfina y la rotación o cambio a opioides mayores, ¿vale? Que lo resumo así para no extenderme demasiado. En cuanto al tratamiento con la morfina, debemos tener en cuenta que hay que iniciar el tratamiento con opioides de liberación rápida y una vez que se alcance la dosis diaria estable, pues cambiar a los de liberación prolongada. Empezaríamos con dosis regulares de 5 miligramos, entre 5 y 10 miligramos en caso de que el paciente no haya tomado opioides anteriormente, cada 4 o 6 horas, ¿vale? Y ya posteriormente añadiremos los rescates con la misma dosis de inicio una hora después de administrar la dosis regular. Iremos ajustando la dosis, aumentando entre el 30 y el 50% de la dosis previa en caso de que no hayamos alcanzado el control del dolor y cambiaremos a una morfina de liberación prolongada, o sea, tener en cuenta que tenemos que cambiar a morfina de liberación prolongada y no usar más de 4 rescates diarios. En cuanto a la rotación o cambio de opioides mayores, recordar que no tienen techo, pero sí que hay riesgo de desarrollar tolerancia. Esto nos llevaría a subir la dosis con el consecuente aumento de riesgo de efectos adversos y que por último nos llevarían a hacer la rotación o cambio de un opioide a otro.
Entonces, las guías lo que nos advierten es que estas rotaciones son un paso clave en el que se pueden producir muchos efectos adversos graves y que no se debe suspender el opioide que venía tomando para iniciar bruscamente el nuevo con el 100% de la dosis, sino que esto debe hacerse de forma paulatina, escalonada y que puede durar de entre 10 a 10 días o incluso un mes, ¿vale? Y aquí en este recuadro pues os dejo un poco como un resumen de cómo podemos ir rotando los opioides, por si, que creo que está bien para tenerlo como consulta. Y ya por último las conclusiones. Lo primero, el dolor debe considerarse como un problema prioritario a nivel de salud pública. Es necesario un abordaje integral centrado en el paciente y basado en la evidencia. Es clave la valoración sistemática, la coordinación entre profesionales y la implicación activa del paciente, que al final si el paciente no colabora, pues es para nada. Y bueno, recordar que este documento, a fin de cuentas, el documento marco lo que proporciona es una guía consensuada para mejorar la atención del dolor en el Sistema Nacional de Salud. Y nada más.